Hay historias pequeñas que concentran grandes experiencias de la naturaleza humana. El cortometraje, ese breve formato cinematográfico, en muchas ocasiones es punto de partida de filmografías vastas y ricas. Pero también hay cineastas que hacen de estas formas breves un ejercicio formal de expresión. Cuentistas de la gran pantalla se acompañan de arriesgados productores que se acercan a estos cortometrajes para proponer miradas diversas y concentradas bajo un solo título. En México hay ejemplos valiosos: Fe, Esperanza y Caridad, con cortometrajes de Alberto Bojórquez, Luis Alcoriza y Jorge Fons. Historias de Ciudad, con historias de Ramón Cervantes, Rafael Montero, Gerardo Lara y Mariano Varo. O Sexo, Amor y otras perversiones, con historias de Gerardo Tort, Gustavo Loza o Carolina Rivera, entre otros. En 2023, Benuca Films hace un ejercicio equivalente con Una mano bajo la nieve y otras historias, que reúne los trabajos de una quinteta de cineastas emergentes: José Esteban Pavlovich, Rafael Martínez Sánchez, Julio César Durán, Alejandro Ulloa y José Luis Isoart Arrubarrena. ¿Qué historias cuentan estos cineastas? ¿Por qué lo hacen desde el cortometraje? ¿Qué propuestas estéticas buscan desde la concentración del formato breve? Hoy, en Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, conoceremos los trabajos que se concentran en Una mano bajo la nieve y otras historias, que nos sirven para hablar de ese hermoso, concentrado, demandante formato breve del cortometraje. ¡Comenzamos! Productora ejecutiva con más de 10 años de experiencia en cine, egresada de la Escuela de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, en Cuba, Esme Jofre se desempeña como subdirectora de cortometraje del IMCINE. Desde ahí, impulsa la creación, difusión y exhibición del cortometraje en México. Esta experiencia le permite reconocer las características propias del cortometraje. Mira, el cortometraje, lo interesante que tiene que son historias cortas. Entonces, al hacer historias cortas, la duración máximo que pueden tener son máximo 30 minutos. Y lo increíble que también puede ser es que, claro, son menos días de rodaje. Entonces, lo logras a lo mejor en 4 o 6 días. Puedes obtener ya tu película, y el periodo de toda la postproducción, la ruta crítica general de todo el proyecto, puede significar menos tiempo. Entonces, a lo mejor en un año puedes hacer 2 cortometrajes. Y eso te da también el impulso para comenzar a lo mejor tu carrera como cineasta. Entonces, hacer cortometrajes también es un ejercicio, es un primer acercamiento al cine, es con lo que primero partes para poder luego tener la experiencia y seguir entonces en este camino de realizar a lo mejor un largo, un medio o una serie de televisión. Entonces, es importantísimo que generalmente los jóvenes comenzamos a hacer por cortos. Creo que cuando yo comencé con estudiando, lo que más hacía y trataba de hacer todos los fines de semana era hacerme un cortito para ir practicando y poder mejorando y así ir afianzando también tu equipo de trabajo. Fernando Montes de Oca produce y distribuye cine independiente desde Benuca Films. Así como en otras décadas, otros productores se han lanzado a la aventura de promover el cortometraje. Él hace lo propio con Una mano bajo la nieve y otras historias, antología con 7 cortometrajes unidos por la esencia de lo humano. Fíjate que de los 7 cortometrajes, 6 están en alguna u otra medida yo involucrado como productor o coproductor o productor asociado de alguna cosa así. Y de esos 6 soy responsable de la distribución, ¿no? A través de mi distribuidora Benuca Films. Entonces un poco la idea fue, mucho el trabajo que hago con estos cineastas de los cortometrajes es porque tengo algún proyecto con ellos de largometraje, ¿no? Algún ópera prima, algo que he hecho con ellos. Y se dio la oportunidad de apoyarlos también en la parte de los cortometrajes. Pero a raíz de eso, como que en la parte de distribuidor siempre hay un elemento de
tiene que encontrar un público, ¿no? Entonces, uno puede apoyar mucho los cortometrajes, pero en su vida como comercial fuera de festivales es casi nula. Entonces, un poco la idea fue, bueno, ¿qué pasa si estos proyectos en los que estoy involucrado como productor / distribuidor, qué pasa si sí encuentro la forma en la que puedan verse como un largometraje de los otros que puedo distribuir? Y un poco la idea fue, bueno, pues vamos a armarlos en como antología en la que puedan entrelazarse, que al final todo tiene que ver con relaciones humanas. Y eso me daba como pie a poderlos unir y crear como esta antología, que se agregó también el proyecto de Julio César, que aunque no estoy involucrado como productor ni nada, como que se agarraban muy bien las ideas de los otros 6 cortometrajes. Una mano bajo la nieve, mediometraje dirigido por José Esteban Pavlovich, habla de un pescador y la búsqueda insaciable del cuerpo de su hermano asesinado. Historia filmada en Sonora, ha merecido reconocimientos como el ojo a mejor cortometraje de ficción en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Fíjate que es una gran pregunta, porque yo siento que el cortometraje es un género en sí mismo, o sea, un género independiente igual de valioso que el largometraje, porque como dices, mucha gente ve el cortometraje como la antesala al largometraje, y yo no lo siento así. Yo siento que hay una vida del cortometraje, un formato y un género cerrado en sí mismo que no te puede dar, que te da cosas que no te da el largometraje, ¿no? Hay como una respiración distinta, una narrativa distinta, que como la novela y el cuento, lo veo así, volviendo a lo literario, ¿no? O sea, y sobre todo en Latinoamérica, que tenemos grandes cuentistas, ¿no? Creo que nosotros, como latinoamericanos, entendemos muy bien las historias más cortas, digamos, ¿no? Entonces, siento que sucede un poco con el cine, ¿no? Lo mismo. Y otra cosa que quiero como apuntar es, otra cosa más olvidada todavía que el cortometraje, es el mediometraje, porque en mi caso, Una mano bajo la nieve está ahí en las lindes del cortometraje y del mediometraje. Entonces, que me parece como un género como más olvidado todavía y más difícil de exhibir y de programar en festivales, y de colocarlo, ¿no? Que también te da otra cosa que el cortometraje, es otro género también, donde el cortometraje, aquí en el mediometraje puedes distenderte más en la narrativa, ahondar más en los personajes, en seguirlos y en desarrollar estos arcos entre los personajes, que el corto a veces es más fulminante, digamos, y va directo a la cabeza. El mediometraje tienes esa liquidez más entre el largometraje y el cortometraje, ¿no? Obviamente. Y sí, quería hacer como hincapié en eso, en ese género más olvidado todavía, que es el medio. José Luis Izoard Arrubarrena es un cineasta originario de la Ciudad de México. En esta antología participa con los cortometrajes Amistad y El cortometraje. Ambos trabajos aluden a la comunidad trans en México y a las complejas relaciones que mantienen con las sociedades heteropatriarcales. Sí, y justo cuando estábamos buscando en dónde estaba el conflicto en el cortometraje, pues justo de ahí vino mucho, ¿no? Como hacer un cortometraje, y más así como solemos hacerlo mis colegas y yo, es que sin dinero, muy independiente, pues tienes muchas restricciones de tiempo, de espacio, de tiempo de las personas que colaboran contigo, ¿no? A veces pues no llegan con sus líneas aprendidas porque pues tienen otras vidas, y entonces todas estas trabas y todos estos topes tienen que solucionarse rápido, a veces no son las mejores soluciones. Y sí, justo era como una carta de amor al cine independiente, como enseñar como lo caótico que puede ser y lo activo que tienes que estar en ese proceso y en ese descubrimiento de todo lo que tienes que hacer para que suceda, porque si no, nunca haces un corto, ¿no? Si no hay problemas, no es un corto. Pero al final yo creo que mi forma de ver las cosas es, si yo voy a hacer un retrato de algo que no soy o de algo que me es ajeno, pues voy a intentar yo volverme parte de ese retrato para que sea una conversación, ¿no? O sea, que no sea solo un retrato, sino sea como yo mismo acercándome a algo para tratar de entenderlo y para vivirlo como parte del retrato que estamos generando. Y pues tal vez viene por ahí esa cosa. Es casualidad y no lo sé. Hay quienes conciben al cortometraje como un ejercicio previo, en algunos casos de perfil estudiantil y de bajo costo,
primer peldaño para aspirar a alguna producción de mayor duración. En otros casos, el cortometraje es considerado un formato único, con características y ambiciones especiales. Explica Esme Jofre. El lograr contar una historia en tan poco tiempo. Creo que el cortometraje es súper difícil, lo mismo que el cine minuto. Lograr un cine minuto y que esa historia se transmita y te quede redonda y se logre entender y funcione para todo público, es súper difícil y es complicadísimo. Entonces, por eso que comenzar haciendo cortometrajes y contando historias pequeñas o cines minutos o 3 minutos es de lo más difícil de lograr, pero también lo más entretenido para poder comenzar. Sí, pero también muchos cineastas ya con experiencia también les gusta hacer mucho corto. Entonces no es que solo los jóvenes o solo los estudiantes o solo los primerizos comienzan a hacer cortometrajes, sino que yo creo que es algo que es un formato súper amigable por los tiempos. Una característica común al cortometraje es el bajo costo de su producción, pues el tiempo, el número de locaciones o personajes pueden convertirse en aliados de la historia. Originario de El Salvador, Alejandro Ulloa está en la búsqueda de espacios para impulsar su idea cinematográfica y encontró en México el lugar ideal. Aquí inicia su carrera como cineasta con el cortometraje Cóctel para dos, ejercicio concentrado que crea resortes vulnerables y esperanzados al interior de una pareja. Me dio la oportunidad de trabajar en este cortometraje, la verdad, con Rafa, que es un amigo mío de hace un par de años. Nos conocimos casualmente en Vancouver, él estaba promoviendo el largometraje de José Luis, entonces todo como que se unió muy bonito, entonces él actuó en mi corto. Es un corto autobiográfico, inspirado en una relación que tuve hace un par de años, y para mí fue muy importante, tanto como terapia, porque pude lograr expresar mis sentimientos de una mejor manera, expresar lo que es una relación. Al final, los ups and downs de una relación, creo que todos nos podemos identificar. Hemos pasado por algo así y se sintió muy lindo poder expresarlo de una manera audiovisual. Yo creo que es una mezcla de ambas. Yo creo que un cortometraje es un ejercicio para eventualmente llegar a un largometraje 100%. En este corto yo aprendí muchísimo. Aprendí cómo funcionaba la producción en México, un país nuevo para mí. Pero igual también siento que los cortometrajes son una expresión individual corta de algo que es momentáneo. Entonces, creo yo que los creadores, las personas que hacen series, teatro, pues tienen un mundo encima. Entonces, esta es una manera concisa de poder expresar algo, y sí, yo creo que van de la mano. Creo que el cortometraje puede ser algo independiente, pero al mismo tiempo te ayuda a dar tu siguiente paso, que es un largometraje. Crítico de cine, investigador, programador y locutor, Julio César Durán ahora también dirige un cortometraje, Cuando te escucho cantar olvido, historia que cruza 2 vivencias de pareja durante la pandemia. Inicia en la comedia romántica, pasa por el musical y desemboca en el drama, como una mumblecore chilanga que enlaza con nuestra actualidad líquida. Esta historia fue como una especie de catarsis, ¿no? Producirlo, dirigirlo, pues hacer que hubiera un resultado, ¿no? En pantalla. Fue un ejercicio de catarsis y como decía al principio, ¿no? Creo que se cruzó muy bien. Lo que yo quería sacar, ¿no? De la manera en que uno lleva sus relaciones personales con la pandemia. Entonces creo que ahí cruzó muy bien y pues este es el resultado, ¿no? Y por otro lado, pues sí, quizá como cinéfilo pienso mucho en las películas a lo mejor de Petzold o de Wong Kar-wai, en las que, bueno, vemos historias que parecen muy simples, muy sencillas, historias de amor o historias de amor muy, muy intensas, pero me gusta pensar que en esas historias de amor que son cotidianas, que si nos gustan y las vemos y las disfrutamos es porque pues, nos están diciendo algo de nosotros, ¿no? O de alguna manera nos reflejamos en la pantalla. Yo creo que el cortometraje es un fin por sí mismo, ¿no? También por eso un poco lo decía ahorita, ¿no? Te permite hacer otras cosas que a lo mejor un largo no te va a dar chance, ¿no? Por el contexto de cine que vive México y lo que implica hacer un largometraje. El corto pues te da muchas más libertades, puedes hacer muchas más cosas, puedes gastar menos dinero para empezar, ¿no? Involucra menos tiempo, o puedes involucrar el tiempo que te tardas en hacer un largo, en hacer un corto, y te va a dar otro resultado bien distinto, ¿no?
Creo que es un fin por sí mismo e incluso a mí me gusta pensar en estas películas cuando alguien, siempre cuando alguien dice, pues las mejores películas de la historia, siempre hay largometrajes y de repente se me ocurren cortometrajes que yo digo, en estos 3 minutos hay mucho más valor que en 3 horas de esta otra peli. No creo que esté peleado el tiempo, porque evidentemente el cine es tiempo, entonces son tan poderosos 3 minutos como 3 horas. A través del programa Fomento al Cine Mexicano, FOCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía también apoya la producción y postproducción de cortometrajes. El estímulo refleja una importante labor en estas producciones a nivel nacional. Yo creo que el IMCINE lo que ha logrado ha sido evolucionar en estos tiempos, en estos años, desde que se creó la parte del concurso de cortometraje. En ese momento lo que hace el IMCINE en realidad es apoyar para que se realicen y se produzcan este tipo de contenidos. Entonces, en ese momento el IMCINE se quedaba con los derechos patrimoniales de los proyectos. Era el dueño de la película. A partir de FOCINE, el IMCINE ya no tiene los derechos patrimoniales. El IMCINE, las personas responsables son las que tienen sus propios derechos patrimoniales de sus películas, de sus cortometrajes. Entonces eso también es un súper avance para las personas, para los beneficiarios, para los directores, para los productores, quien sea que registre el proyecto en FOCINE. La modalidad de cortometraje en estos 3 años también ha ido evolucionando, hemos ido mejorando que la cantidad de documentos que se tengan que entregar. Creo que todo tiene que ser mucho más amigable a las personas que están entrando en este mundo del cortometraje, que generalmente también son recién egresados, son estudiantes. Tenemos una convocatoria exclusiva también dentro de la modalidad de cortometraje por región y trayectoria, que es para directores que ya han realizado su trayectoria, que hayan realizado sus largos, que ya tengan estrenos y tengan una trayectoria como cineastas, que también puedan aplicar a hacer cortometrajes, porque como decimos, o sea, no es solo para estudiantes, no es solo para jóvenes o no es solo para los que están comenzando, sino que en general si tú ya tienes una trayectoria y quieres hacer un corto, también lo puedes hacer. Entonces sí es muy motivante esta modalidad de FOCINE. Una de las cosas que tiene cortometraje dentro de FOCINE es que tiene continuidad para terminar la película. Entonces tú comienzas el primer año en producción y al segundo año finalizas con postproducción. Entonces en 2 años ya puedes generar y terminar esta película, y en el proceso nosotros también te asesoramos, los apoyamos, los ponemos en contacto con el área de festivales, con el área de promoción, y en conjunto se ayuda a hacer una ruta crítica, a enviarlo a festivales, porque generalmente ahí es donde todo se queda estancado. A lo mejor haces el proyecto, tienes el corto, tienes la historia, finalizas, pero ¿y luego qué? ¿Dónde lo proyectamos? ¿Dónde lo difundimos? Entonces básicamente es ahí donde el IMCINE también apoya. Rafael Martínez Sánchez, actor y director, cuenta con 2 cortometrajes en la antología de Benufa Films: la ficción Silvestre y el documental La Vista desde Arriba. Rafael se mueve entre ambos géneros, dándole a cada uno su relevancia específica. Para él, el cortometraje es un ejercicio de preparación hacia el largometraje que podría llegar a ser una mayor aspiración. Pues es un poco de las dos. Primero, lo práctico es un ejercicio que creo sirve mucho para probarte como cineasta, ¿no? La verdad creo que estaríamos mintiendo si dijéramos que el cineasta, su objetivo principal no son los largos, porque en el mundo del cine es un mundo de largometrajes, ¿no? Que, paréntesis, me da mucho gusto que estemos haciendo esto, porque pues es una manera en la que la gente va a poder ver más cortometrajes o incluso tener un primer acercamiento a este formato. Y por otro lado, también me parece un medio muy bonito, ¿no? Y lo voy a equiparar con la literatura. A mí me gustan mucho las novelas, pero me gustan mucho también los cuentos.
Entonces, si podemos hacer una analogía, pues el cortometraje es el cuento en el medio de cine, ¿no? Que también en sí, el cuento, tanto el cortometraje, son muy poderosos por su duración. Cuando tienen, ¿cuánto se puede decir en tan poco, no? Yo creo que ahí recae la magia de este medio. Pues bueno, de entrada a mí lo que siempre me ha interesado más que cualquier otra cosa a nivel visual son las caras, ¿no? Y trato de enfocar mucho mi trabajo a explorar la humanidad de quien está enfrente de la cámara. Entonces, para mí siempre me va a contar más un retrato de una cara por decir, ¿no? Una toma donde está en una montaña con una vista preciosa, ¿no? Siempre a mí me ha intrigado más el rostro humano. Las particularidades del cortometraje es la poca difusión en el país. La ruta crítica suele llevarlos de una sala de exhibición en algún festival de cine en el país y pocos espacios se aperturan a darle cabida en sus programaciones. ¿Existirán otras rutas alternativas para ver el cortometraje que se hace en el país? Que imagínate poner un cortometraje y proyectarlo y pagar una entrada en la sala de cine, más bien eso funcionaría si, como hablábamos, el reunir a lo mejor 5 cortometrajes que te armen 72 minutos, a 90 minutos a lo mejor, y la gente quiera entrar y ver un ciclo y pagar una entrada por eso, pero pagar una entrada a lo mejor para ver solo 10 minutos, 12 minutos, eso todavía no llega no llega a nuestras comercializaciones. Entonces, el reunir 5 cortos, 5 historias, a lo mejor en un largo, y proyectarlo así, es una buena idea para poder atraer a otro público y poder difundirlo en una sala de cine. Sí, en las plataformas sí también, no es tan recurrente, hay varios cortos que he visto este último tiempo en las plataformas, pero sí hay cortometrajes, al menos de 20 minutos. He visto mucha animación en las plataformas de cortos y eso está genial. Todo va a depender del tema, todo depende de qué público quieres llegar, a dónde, si infantil, adolescente, adulto, todo depende del proyecto, de la historia. Pero las plataformas sí están comprando, sí hay varios cortos que he visto y por lo más en general en animación. Una mano bajo la nieve y otras historias apuesta desde sus 7 historias por comunicar las diversas posibilidades de la experiencia humana. También, desde lo formal, propone un puñado de miradas emergentes que aspiran a una visión propia de lo narrativo y lo cinematográfico. Pero esta colección de cortometrajes también puede verse como un testimonio de la década, esa de la pandemia, pero también de las identidades múltiples, de la construcción de comunidades y afectos, de la violencia y las formas de resistir a esta. Fíjate que algo que sí es muy cierto, creo que cada uno tiene una voz muy diferente. Y incluso con las coincidencias, cada cortometraje es totalmente su universo. Incluso, por ejemplo, no sé, en los casos de Rafael, que es director de 2 cortometrajes de neonatología, La vista desde arriba es un documental y Silvestre es una ficción. Entonces ya desde ahí hay como una visión diferente, ¿no? Sí. Y aunque Silvestre tiene una esencia muy documentalista como cortometraje, muestra dos visiones muy diferentes de cómo Rafael ve la creación de cine. Y creo que eso está muy lindo en justamente ejemplificar a 5 cineastas que aunque haya una unión temática entre sus cortometrajes, pues cada uno hizo su corto como un ente único, porque la creación de la antología fue posterior a cualquier otra cosa. Entonces, cada cortometraje era un mundo por sí mismo, ¿no? Pero creo que es muy interesante que todos sí están hablando como de encontrar la humanidad entre sus personajes. Todos quieren encontrar quiénes son las personas a las que están retratando. Es muy obvio, por ejemplo, en el documental de Rafael, porque tienes estos personajes que están en su día a día, ¿no? Y que se enfrentan con una situación incómoda de quizás con un poco de clasismo, un poco así, y te das cuenta quiénes son al encontrarse con esta situación. Pero incluso, por ejemplo, en Amistad de José Luis,
es muy lindo encontrar que es un cortometraje que realmente habla de una relación, nada más, o sea, como la conexión entre esos personajes. Y creo que todo eso habla también de la preocupación que tiene José Luis, por ejemplo, de la diversidad, de la voz que él le quiere dar a la diversidad, ¿no? Aleatoriamente, por alguna razón, que a lo mejor él no tuvo tan consciente, sus 2 cortometrajes tienen que ver un poco con una temática encaminada hacia LGBT. Y platicando con él en su momento, ni siquiera fue algo que él tenía como objetivo. O sea, como que la situación lo fue llevando a eso y se me hace muy hermoso cómo él se abrió las oportunidades y así fue como se fueron dando. Y creo que eso también habla de él buscando qué es lo que quiere contar como cineasta. Y es muy lindo verlo, por ejemplo, en Alejandro, que es como que está trabajando sus primeros largometrajes, que todavía no hay ninguno, y que este es un cortometraje hecho y derecho como una muestra de lo que él puede hacer, que básicamente le escribió una historia de relación también, o sea, de 2 personajes encontrándose y qué es lo que hace unirse, pero al mismo tiempo qué es lo que hace que los hace tan diferentes que su relación no está cuadrando, ¿no? Entonces creo que es bien lindo encontrar que al final, dentro de las voces diferentes, todos están contando historias muy humanas y todas basadas en personajes, o sea, todas son character driven, sean ficción o sean documental. Siento que el contacto más obvio son como las emociones, ¿no? Y de qué manera se cuentan emociones. En unos casos más contenidas, ¿no? Porque hay historias en las que revienta de manera distinta y hay otras en las que es evidente, ¿no? La alegría, el amor, la ira, ¿no? Están ahí las ves, ¿no? Y son obvias. Creo que es emociones de personajes mexicanos contemporáneos, ¿no? Que eso es creo que lo que me gusta también y ver cómo cada quien las resolvió, ¿no? Y repito, pueden ser o más o menos contenidas, pero están ahí, ¿no? Creo que de eso, si no existieran esas emociones que conectan estas historias, creo que no disfrutaríamos verlas, ¿no? Y digo, por eso digo que quizás es un cliché porque vamos, creo que es un poco también la esencia del cine, al menos del cine narrativo, ¿no? Mira, yo llevo muchos años haciendo cortometraje. Es un formato muy amigable, por lo que te decía, por los tiempos. A lo mejor en un año logras hacer 2 películas, 2 cortometrajes y por lo tanto no te tardas tanto y no estás tanto tiempo casado con tu director o con tu productor, ¿sabes? Como para poder sacar un largometraje no es el mismo tiempo. Hacer un cortometraje es un gran ejercicio para comenzar, para poder entrar al mundo del cine. Y el cortometraje es un formato muy amigable, del cual puedes fallar una vez, fallaste, aprendiste y lo vuelves a hacer otro cortometraje con lo que aprendiste. Entonces es una evolución, en lo cual no te cuesta tanto dinero el haber fallado, porque puedes experimentar y puedes fallar, inviertes dinero, lo pierdes y luego vuelves a hacer otro y lo intentas y mejoras. Entonces no es lo mismo que hacer un largometraje de donde en realidad vas a perder millones y no estás para perder millones. En cambio, en un corto puede significar menos dinero, menos tiempo y mucho aprendizaje. Para algunos, una primera experiencia audiovisual. Para otros, un ejercicio obsesivo con su propia lógica y versatilidad. El cortometraje forma parte fundamental del universo cinematográfico. Pide su tiempo y su espacio, una mirada atenta de la audiencia, que se acerque a estas producciones como lo hace con un libro de cuentos, con la curiosidad renovada en todo momento por confrontarse con una y otra nueva historia. El cortometraje también es una declaración vigorosa de una generación y una época. Una mano bajo la nieve y otras historias da testimonio de una nueva generación. A la par de este proyecto, se imaginan, se ruedan, se editan multitud de estas breves y grandes historias que nos dan cuenta de las alegrías, los miedos, los retos, los silencios, los desencuentros o los afectos que nos hacen cercanos y humanos.
Gobierno de México.